Fallo histórico. Condenan a 6 personas por el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva. Entre los culpables hay 4 médicos y el chofer del exmandatario. Equipo de TVN fue deportado de Venezuela. A esta hora vuelan de regreso a nuestro país. Gobierno chileno calificó la detención de 14 horas como arbitraria. Autoridades repudiaron intento de linchamiento de un detenido acusado de homicidio e incendio de edificios públicos en Rapa Nui. La protesta fue una de las más violentas que se recuerden. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Momentos de incertidumbre y también angustia vivió el equipo de TVN en Venezuela. Por más de 14 horas estuvieron detenidos y también incomunicados. Primero fueron llevados hasta el Palacio de Gobierno de ese país y luego los trasladaron al aeropuerto de Caracas para ser deportados. A esta hora vienen de regreso a Chile. Es la imagen de tranquilidad tras 20 horas de incertidumbre, de confusión. Mientras unos informaban de una detención, otros incluso hablaban de un paradero desconocido. Momentos de angustia. 2 profesionales de Televisión Nacional que a las afueras del Palacio de Gobierno fueron detenidos en Venezuela. Una historia que comenzó a las 10 de la noche de este lunes. Antes de íbamos a ir a tomar algo, fue pasar por Miraflores para el Palacio de Gobierno para mostrarles a ellos dónde está ubicado. Cuando vamos llegando a Miraflores, es costumbre que allí haya mucha seguridad. Junto a los chilenos, 2 reporteros venezolanos también fueron detenidos, quienes estaban mostrándoles el centro de Caracas. Al llegar al Palacio de Miraflores, se encontraron con una vigilia a favor de Maduro. Rodrigo y Gonzalo les pareció interesante, se bajaron, conversaron con las personas y justamente cuando Rodrigo y Gonzalo se encuentran muy natural, muy tranquilos, conversando con la gente, nos abordan unas personas vestidas de civiles de una manera muy agresiva, de una manera muy hostil. Revisaron el carro, el carro es mío, me revisaron el carro, aún así sin que el funcionario tuviese uniforme, sin que tuviese una orden para revisarnos esto. Nosotros cedimos porque no estamos haciendo nada. Hay una zona de seguridad, hay un perímetro de seguridad que nosotros no violentamos. Detención por no entregar los documentos fue el primer argumento de los uniformados venezolanos. Una infracción de tránsito, la segunda explicación. Como presidente encargado de la... Detalles que entregaron los 2 periodistas venezolanos detenidos tras quedar en libertad. Ana María, y cuando son detenidos son trasladados al Palacio de Miraflores. ¿Esto es habitual? ¿Es el protocolo que se hace siempre con cada persona que es detenida en esa ciudad? No, primero el Palacio de Miraflores no es un sitio de reclusión. Por ahí ya va la primera irregularidad. Y ya nos han quitado nuestras identificaciones, nos tienen ahí por 4 horas de pie, no nos dicen nada. Ya ahí la sensación era, por supuesto nosotros tratábamos de mantener la calma con nuestros colegas chilenos porque no saben pues a qué se estaban enfrentando. Nosotros no es normal, sino que es costumbre de los efectivos del gobierno a intimidar a las personas. Posteriormente fueron trasladados al interior del palacio. Al parecer su nacionalidad generó diferencia a la hora del trato. En el caso de nuestros colegas chilenos, de Rodrigo y Gonzalo, sus interrogatorios fueron mucho más largos que los nuestros y fueron a puerta cerrada. El de nosotros, los venezolanos, no fue a puerta cerrada y no fue tan largo. Creo que evidentemente la tensión se agudizó. Nosotros, yo me sentía como un prisionero o como un delincuente porque había 4 esquinas y uno estaba allá, el otro allá, el otro acá y el otro acá. Entonces la comunicación era por señas, era era hablando medianamente bajo para que no nos escucharan. El trayecto que tuvimos de 9:30 de la noche a 7:30 de la mañana no nos agredieron físicamente, solo fue verbal, solo fue amenaza, solo fue, sabes que puedes ir preso. No estaban permitidos los celulares ni menos las llamadas telefónicas, estaban incomunicados. Nuestros 2 compatriotas están en los departamentos o oficinas de extranjería venezolana. Ahí están retenidos y no tenemos información oficial ni ninguna otra información acerca de cuál va a ser
los próximos pasos a seguir. El gobierno reaccionó inmediatamente. El propio presidente Sebastián Piñera, a través de Twitter, realizó un llamado para su liberación. Este es un procedimiento que está en desarrollo. A nosotros como Cancillería lo que más nos interesa es la integridad física de estos dos periodistas chilenos. El mismo presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció a través de Twitter la valentía y el trabajo de nuestros compañeros de TVN. Y 30 de la tarde. Periodistas chilenos que fueron deportados y abandonaron Venezuela en un avión comercial vía Panamá. Se espera que esta madrugada lleguen a nuestro país. Horas de angustia e incertidumbre que puso a prueba las relaciones diplomáticas con las autoridades de ese país en medio de la crisis política y legitimidad del gobierno de Maduro. Bueno, un equipo que ya viene en camino, no ha sido fácil, pero finalmente logramos contactarnos con ellos, más bien ellos lograron buscar el modo de hacer un contacto. Y pudimos conversar hace un ratito con nuestro compañero Rodrigo Pérez por primera vez, mientras se embarcaba junto a Gonzalo Barahona de regreso a Santiago tras ser deportados por el gobierno de Venezuela. A continuación vamos a revisar parte de esta entrevista donde Rodrigo nos relata lo ocurrido en Caracas durante las últimas horas. Bueno, Rodrigo, en primer lugar queremos saber cuál es tu versión de lo que ocurrió. ¿En qué circunstancias, a qué hora y en qué lugar se produce esta detención? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, estamos junto a Gonzalo Barahona en el avión Copa ya rumbo a Panamá para hacer la conexión a Santiago. Y nada, bueno, fue una noche bastante agitada, una mañana en las mismas condiciones y finalmente una tarde un poco más feliz porque ya sabíamos que podríamos regresar a Chile. Y nada, bueno, la situación se dio durante la noche, íbamos finalmente a salir a comer algo con unos colegas venezolanos. Llegamos hasta el sector céntrico para simplemente recorrer y ver cómo era durante la noche, ya que nos habían comentado que no había ninguna actividad más allá de las mismas patrullas, ¿no? Finalmente del chavismo que circulaban por la zona. Y nada, se nos ocurre en un momento pasar por afuera del Palacio Miraflores, que nosotros no lo conocíamos. Totalmente normal, en el plan de miramos esto y vamos a comer. Y vemos un grupo de personas que estaban haciendo una vigilia y yo pregunté, porque se veía un lugar medianamente seguro, si podíamos bajarnos y conversar con las personas, ¿no? Como saber por qué estaban ahí, pero nunca en la labor periodística, sino que más bien como las personas ciudadanas que estaban recorriendo la ciudad en el plan, como yo les decía, de vamos a comer algo después. Y no alcanzamos a mediar muchas palabras más allá de buenas noches, cuando entre medio del grupo sale unas personas de civil para decirnos que éramos periodistas y por qué estábamos ahí y hacer una serie de preguntas. A nuestro colega venezolano que estaba conduciendo el vehículo, lo hacen estacionarse a un costado, empiezan a revisar el auto completamente, llegan una serie de militares, todos armados por supuesto, con sus gorras, con sus uniformes, y nos piden más información sobre nosotros. Esto luego se traslada hasta el perímetro del Palacio de Miraflores, que estaba cercado y todo. ¿Y por qué? Porque nos solicitan a nosotros ponernos dentro del perímetro, mientras consultaban nuestras identidades y sabían finalmente, corroboraban lo que nosotros estábamos diciendo. Otro tema que nos parece relevante saber es si hubo alguna infracción de parte de ustedes y bajo qué cargos fueron detenidos. No, finalmente no hubo ninguna infracción. De hecho, así nos notificaron que no había ninguna infracción. Fue simplemente el hecho de bajarnos en ese punto y estar con otras personas que estaban en el mismo lugar. O sea, no estábamos haciendo nada más allá de lo que estaban haciendo el resto de las personas. Era estar parado en la esquina y conversando, y ni siquiera alcanzamos a conversar. Entonces, finalmente cuando nos detienen y nosotros les solicitamos a los militares saber por qué estábamos retenidos o si es que estábamos detenidos, y nos dicen que no había ninguna
de las dos, no estábamos ni detenidos ni retenidos. Entonces, por lo tanto, no había ninguna razón tampoco para estar ahí. Esto se empezó a alargar, estuvimos parados, no sé, hasta cerca de la 1:30 AM, yo creo, junto a los militares dentro del perímetro del palacio. Nosotros no habíamos grabado, no habíamos sacado una fotografía, no habíamos hecho una entrevista, nada de eso. Entonces, finalmente no entendíamos por qué nosotros estábamos ahí, si nosotros no estábamos desarrollando funciones periodísticas siquiera. Entonces, bueno, esto se fue estirando hasta que finalmente nos hacen pasar ya al interior del Palacio de Miraflores, y fue ahí justamente cuando ya el temor empezó a incrementar, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar y nadie sabía bien cuál era nuestra ubicación. Nadie tenía noticias de nosotros, ya habían pasado harto rato, no sé, quizá 1 hora y media, 2 horas, y bueno, estábamos ahí junto a los militares, pero sin poder tampoco utilizar nuestros teléfonos celulares, sin poder avisar a nadie. En un instante vamos a seguir conversando con Rodrigo Pérez para que nos cuente otros detalles de lo que ha sido esta jornada de larga detención en Venezuela, pero una nueva jornada de manifestaciones se vivía hoy miércoles en ese país. Los seguidores del presidente encargado Juan Guaidó exigieron la salida inmediata de Nicolás Maduro del poder, mientras que el sucesor de Hugo Chávez llamó a las Fuerzas Armadas a mantenerse unidas y proteger la soberanía del país. El pueblo unido jamás será vencido. Guaidó, valiente, aquí está tu gente. Estoy protestando porque quiero mi país libre, fuera los dictadores. Yo lo que quiero es que se vaya Nicolás. Maduro, que te vayas, eres un usurpador. La bandera venezolana hundió por prácticamente todo Caracas. Miles de personas salieron a las calles nuevamente en apoyo a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, el que cada vez convoca a más gente, el que, como asegura, busca liberar al país de la usurpación de Nicolás Maduro. Hoy pensaron que generarían miedo, pensaron que el pueblo de Venezuela se iba a asustar. Y hoy estamos en más de 5.000 puntos en las calles y seguiremos. Nos hemos reencontrado como una mayoría poderosa que puede cambiar el país. La esperanza del cambio es a lo que se aferran sus seguidores. Todos ellos salieron a reclamar, a exigir lo que por mucho tiempo les ha faltado. El momento del cambio, dicen, es ahora. Yo quiero paz, yo quiero comida, yo quiero medicina. No vamos a permitir que nuestros pacientes se sigan muriendo en los centros de salud. La gente muere de hambre en las calles. Vemos todos los días, todo el día, la gente buscando en la basura. Comida y medicina, insumos básicos que requieren pero que escasean en Venezuela. Un país polarizado políticamente. En esta jornada no solo Guaidó recibió apoyo, Maduro también convocó a los suyos. ¡Traidores! ¡Leales! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la independencia nacional! Somos la paz, la soberanía y la democracia. Es la consigna que usó el gobierno de Maduro en uno de los tantos actos oficiales que realizaron este miércoles. En uno de ellos, Maduro arremetió contra la ofensiva política de Guaidó. ¿Ustedes quieren que vengan a gobernar los gringos a Venezuela? ¿Ustedes quieren que gobierne un títere de los gringos en Venezuela? Tenemos que gobernar los venezolanos, pero para el bien común. Ese llamado no solo fue para los civiles, para los militares también. El sucesor de Chávez, tras un particular ejercicio militar, les dirigió un directo mensaje a los 2.500 efectivos. Llamo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a una gran renovación, a una gran revolución militar. La Fuerza Armada como columna vertebral de la patria, lista y preparada para garantizar que nuestro territorio nunca sea tocado. Volvemos a hacer el llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales. No disparen en contra de un pueblo que exige también por su familia. Es una orden, soldado de la patria. Tensión en las Fuerzas Armadas, dos visiones que dividen a Venezuela. Las naciones que apoyan a Guaidó presionan por una solución pronta, la que solo se logrará, aseguran, con la salida de Maduro del poder. Todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor, que empiece hoy. Tiene
el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA. Guaidó ha dicho que no al diálogo falso con Maduro. Nicolás Maduro dijo que por ningún motivo renunciará ante el que llama un intento golpista de Estados Unidos. Si los norteamericanos o el pueblo que sea pisa el suelo venezolano, ahí nos vamos a ver las caras. Necesitamos un país libre, necesitamos que se vaya Maduro, necesitamos nuestra familia de vuelta. Ese es el nivel de polarización política. México y Uruguay, en tanto, convocaron a los países neutrales a buscar una solución a este conflicto. Uno que tiene a Venezuela, a toda una nación dividida entre Maduro y Guaidó. Bueno, iniciamos el noticiero comentándoles a ustedes que logramos establecer un contacto con nuestros equipos que ya vienen de vuelta a Chile. Vamos a seguir escuchando parte de esa conversación en que Rodrigo Pérez nos sigue narrando lo vivido en esta jornada. ¿En qué lugar físicamente los tuvieron retenidos más de 10 horas y en qué condiciones estuvieron? Y bueno, la detención, retención o como se le quiera llamar técnicamente a esto que vivimos, fue primero, como les decía, dentro del perímetro y luego nos hacen pasar ya al Palacio de Miraflores en una ala contigua. Nos hacen esperar en una sala, luego nos trasladan a un pasillo, nos piden que nos sentemos separados. Entendimos en ese momento que estábamos en manos de la inteligencia de Venezuela. Llega el jefe de inteligencia y él empieza a desarrollar una serie de preguntas. Luego de eso nos hacen entrar y salir a distintas salas de manera permanente. Nos hacían preguntas una y otra vez, salíamos, entrábamos. Por supuesto ya no teníamos nuestros teléfonos celulares, estos ya estaban en poder de ellos. Y nada, y nosotros exigíamos saber por qué estábamos ahí y nadie nos decía bien por qué estábamos ahí. Finalmente nos decían que estaban chequeando simplemente. Y chequeando se fue estirando en el tiempo y no sé, creo que estuvimos mucho más de 10 horas. De hecho, cuando yo ya en un momento estaba totalmente impaciente, porque pensábamos que nadie sabía lo que nos estaba ocurriendo y que nosotros estábamos al interior del Palacio Miraflores sin saber lo que estaba ocurriendo fuera. No sabíamos que esto finalmente había resultado en el conocimiento de todas las personas, de la Cancillería. Nosotros solo sabíamos que estábamos en la sala y que nada, que nos tenían ahí. No sabíamos cuál era nuestro destino tampoco. Cuando cumplimos cerca de, yo creo que como 14 horas, entre 12 o 14 horas, y nadie nos decía qué iba a pasar con nosotros, bueno, nada, ya entró un poco ya la angustia de decir, bueno, ¿a dónde va a parar esto? Entraban y salían personas armadas, no sabíamos bien qué es lo que iba a pasar. Y teníamos la esperanza de que nuestros dos colegas venezolanos, Michael y Ana, que los habían separado de nosotros en algún momento de la noche y luego nunca más los volvimos a ver, teníamos la esperanza de que ellos hubiesen sido dejados en libertad y luego de eso habían informado a Televisión Nacional o a la gente en la embajada. Sin embargo no sabíamos nada. La verdad era toda una incertidumbre nada más. ¿Qué trato recibieron? ¿Qué explicación les dieron por mantenerlos incomunicados? Bueno, de eso nunca tuvimos ninguna razón. Nunca nos dijeron por qué estábamos ahí, qué es lo que iba a pasar con nosotros, por qué no podíamos utilizar nuestros teléfonos. En un momento uno de los tipos me pide la clave y le digo, bueno, yo se la pongo en mi teléfono y me dice, no, díctame la clave. Y no, yo se lo voy a poner y me vuelve a gritar y bueno, finalmente otro intervino, lo tranquilizó un poco y después, ahora que nos entregaron nuestro teléfono hace muy poco, nos dimos cuenta que claro, habían desbloqueado todo y revisaron todas las fotografías, todo lo que podíamos tener. No sabemos realmente qué es lo que hicieron con los teléfonos, pero estaban totalmente desbloqueados.
Y las razones para no decirnos nada nunca nos la entregaron. De hecho, nosotros no sabíamos nada de qué es lo que iba a pasar hasta que llegamos al aeropuerto y nos dimos cuenta que había gente que al parecer nos estaba esperando, que era justamente el consulado y que había toda una organización a través de Cancillería para poder lograr la libertad. Pero fue recién entonces cuando supimos algo de lo que iba a pasar con nosotros. Y estoy hablando de que eso era cerca de las 1 de la tarde aproximadamente. Bueno, esta es parte de la conversación que hemos tenido hace muy poco rato con Rodrigo Pérez. El equipo ya viene en camino, una escala en Panamá. Deberían llegar a Chile más o menos a las 5:45 am. Esa es la estimación que se hace por parte del itinerario del vuelo. Pero esta detención de un equipo nuestro ha generado impacto a nivel internacional. Y no solamente porque sea equipo chileno, sino que hay de otras naciones que también fueron detenidos, franceses, bueno, venezolanos. Ignacio Martineret, de nuestra área internacional, está con nosotros para contarnos de esto y también las últimas novedades acerca de lo que pasa en Venezuela. Ignacio. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches para todos. Sí, un seguimiento continuo y profundo de distintos medios internacionales sobre la detención de nuestros compañeros de Televisión Nacional de Chile en Caracas anoche, en el entorno del Palacio de Miraflores, que como bien mencionabas y detallabas en la conversación además que tenías con Rodrigo, estuvieron más de 14 horas detenidos sin una explicación clara de por qué estaban en esa situación. Y la cobertura a nivel internacional que ya comenzamos a repasar en imágenes fue intensa y fue constante, como decíamos, medios como la BBC en español, El Comercio de Perú, medios argentinos, otros medios regionales, hablaban de la detención de estos colegas, de estos compañeros periodistas y también de la exigencia del gobierno de Sebastián Piñera para que fueran liberados. Y cuando se define la deportación por parte de las autoridades venezolanas, también hubo un seguimiento constante de los medios a nivel regional y a nivel internacional. Ignacio, a nivel del mundo. Me parece súper interesante la reacción que ha tenido en horas de esta tarde a través de su cuenta en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Arreaza, quien envía un mensaje y plantea la postura del gobierno de Nicolás Maduro frente a estas detenciones. A ver si nos puedes contar qué es lo que dijo. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, quien, bueno, ahí estamos repasando el tuit, mencionaba la situación de los periodistas extranjeros. Dice, algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular e incluso dice que han intentado ingresar al Palacio de Miraflores sin acreditación, sin hacer alusión directa al caso de nuestros compañeros de Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, ni de los periodistas venezolanos, ni de los franceses que están detenidos ahora, y hay otro periodista de EFE que también denuncia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. No hace referencia directa, pero sí menciona que como en cualquier país del mundo, dice en el tuit, tienen que los periodistas no pueden autoasignarse una acreditación y medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes deben realizar los trámites indispensables en los consulados previo a su viaje al país. Ahora, ¿qué pasa? Los sindicatos de la prensa venezolana hablan de la imposibilidad muchas veces de que medios extranjeros adquieran acreditaciones para desempeñarse profesionalmente en Venezuela en la situación actual del país caribeño. Mira, la opinión pública tendrá derecho a hacer un análisis de lo que ha ocurrido, tener su propia visión, pero me llaman la atención algunas cosas. En primer lugar, si bien es cierto, el gobierno de Nicolás Maduro tiene el derecho soberano de establecer sus normativas para el acceso al territorio, así como nosotros lo tenemos también, convengamos que la situación es bastante distinta. Acá tenemos dos gobiernos prácticamente en marcha, dos diplomacias en marcha, y lo otro no fue solamente un equipo extranjero. Fueron dos equipos extranjeros y además uno nacional. Recordemos que estuvieron venezolanos también detenidos. Entonces, ahí qué acreditación o identificación necesitaban. O sea, hay muchas dudas con respecto a lo que pasó. Sí, no, y aparte no ha sido aclarado el porqué de la detención de nuestros compañeros ni de los periodistas venezolanos. O sea, los detuvieron, te lo contaba Rodrigo, los detuvieron en la noche cuando se acercaron al Palacio de Miraflores a conversar con unos manifestantes que estaban en las cercanías. No portaban equipos periodísticos, no estaban realizando una tarea en el momento. Los interrogaron por separado, no les explicaron las razones reales ni por qué estuvieron tanto tiempo detenidos, y los venezolanos fueron liberados hoy de mañana y esperamos por muchas horas para saber qué pasaba con Rodrigo y con Gonzalo. Pero el tema de la acreditación en realidad no queda claro, como tú bien dices, ni tampoco el tema de los pasaportes, porque si bien después se aclaró que se los pidieron a nuestros compañeros, eso fue después de que ya los habían detenido y no como al principio se dijo que quizás, como no tenían documentación internacional, o en este caso los pasaportes, al momento de ser detenidos por las fuerzas de seguridad, por eso justamente habían sido retenidos por tantas horas.
horas mientras se cotejaba la identidad y después quedaron en poder de las autoridades migratorias de Venezuela hasta que se definió la deportación. Pero queda todo en una nebulosa, no está del todo claro y el gobierno, más allá de estos tweets que no hacen referencia directa, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha expresado directamente. El que sí lo hizo fue Juan Guaidó. ¿Qué fue lo que dijo específicamente de estos casos? Bueno, Guaidó lo que hizo fue destacar el trabajo de los periodistas chilenos a través de su cuenta de Twitter y dijo que se hará justicia en torno a esta situación y también criticó obviamente lo que llaman como el coartar la libertad de prensa, ¿no? Como una violación de la libertad de expresión y de acceso a la información que se da en Venezuela. Recordemos, Gonzalo, que hoy, como tú ya lo mencionabas, hubo masivas manifestaciones nuevamente en protestas que habían sido convocadas por la oposición, que iban a ser protestas puntuales en los lugares en los que estuvieran las personas, pero que según Guaidó hubo 5.000 manifestaciones en toda Venezuela y a su vez el chavismo también realizó un acto público en el que contrarrestó y quiso cuestionar la postura de la oposición. Para el próximo sábado, por cierto, recordemos, está citada otra manifestación convocada, masiva esta sí, por parte de la oposición liderada por Juan Guaidó, y hoy también el chavismo, en la voz de Diosdado Cabello, número 2 del actual gobierno de Nicolás Maduro, convocó otra manifestación porque se cumplen 20 años del chavismo en el poder, del primer gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, y quieren también obviamente hacer frente y contrarrestar a las manifestaciones de la oposición. La postura de Diosdado Cabello sobre el tema de la prensa internacional también quedó plasmada en un video que publicó en su cuenta de Twitter. A ver si lo podemos repasar, lo que decía Diosdado Cabello. Por cierto, hoy se armó un escándalo por ahí con unos periodistas que estuvieron. Aquí están unos periodistas que vinieron y otros que han pedido venir. Bienvenidos. El que venga con permiso para trabajar, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que llega que no tiene permiso de nada y quiere comenzar a trabajar como que esto fuera un gallinero. No, esto es un país que se respeta. Bueno, crece la tensión internacional. Juan Guaidó también en Twitter hoy, Gonzalo, más temprano, señaló que había conversado con el presidente del Parlamento Europeo y se espera, según medios venezolanos y también otros medios internacionales, que este jueves el Parlamento de la Unión Europea brinde su apoyo público a Juan Guaidó por entender que Nicolás Maduro finalmente no va a convocar a elecciones presidenciales anticipadas como se lo exigió la Unión Europea, que le dio el ultimátum de 8 días. Mucho ha llamado la atención, hay un montón de teorías y noticias y mucha información que fluye en este tema que está en pleno desarrollo, sí, y la postura de los países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Sin duda, el que lo ha hecho de manera expresa es Rusia. Y en las últimas horas ha llegado un avión. Un Boeing, no sé si es Boeing, pero un avión grande, como los comerciales, vacío. Sí. Y eso ha levantado un montón de sospechas, incluso algunas cosas y teorías de que estarían tratando de sacar oro o que sería para que el régimen escapara. ¿Qué se ha sabido de este avión? Porque está efectivamente en el aeropuerto. Está en el aeropuerto, no hay información clara. La oposición, justamente lo que ha denunciado en los medios venezolanos, en particular el Nacional, que es un medio de clara línea opositora y que, recordemos, hace poco tiempo dejó de imprimir su edición en papel, un diario histórico, y ahora solamente tiene el portal en internet, ha mencionado la postura de la oposición en torno a estas denuncias de que presuntamente está en el país para llevarse oro, para llevarse funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. No está clara la información, pero ha habido una denuncia concreta por parte de la oposición en torno a este tema. Como tú bien dices, Rusia se ha mantenido como un aliado clave del gobierno de Nicolás Maduro desde antes de las manifestaciones y de la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado. Nicolás Maduro ha intentado en los últimos tiempos rodearse de aliados importantes para no quedar tan aislado a nivel internacional ante la postura del Grupo de Lima, de la cual forma parte Chile, exigiendo la salida, la dimisión de Maduro, no reconociendo la legitimidad de su gobierno y ahora apoyando a Juan Guaidó. China también ha criticado la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Turquía, Irán, Siria son algunos aliados que todavía mantiene Nicolás Maduro. Y después, por otro lado, está la neutralidad, ¿no? México y Uruguay, que hoy emitieron un comunicado convocando a una reunión el próximo mes de febrero, en los primeros días de febrero, en Montevideo, para analizar caminos de negociación, compartiendo la postura del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien llamó al diálogo también entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para evitar una escalada de violencia y de tensiones no solo en el interior del país, sino también a nivel internacional, donde aumentan las presiones. Bueno, eso es lo que a todo el mundo le interesa, la paz. Ojalá que todo esto se vaya definiendo con calma. Seguiremos atentos a los detalles. Ignacio Martínez, gracias por estar aquí esta noche. De nada, Gonzalo, hasta luego. Buenas noches.
Bueno, ya a esta hora estamos en contacto con la periodista venezolana Ana María Rodríguez. Ella estuvo detenida también junto al equipo de TVN en el Palacio de Miraflores y nos cuenta el ambiente que se vive a esta hora. Buenas noches, Ana María. Gracias por este contacto desde Caracas. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, cuéntanos, ¿cuál es la visión de la prensa local, nacional, de cómo se ha vivido esta jornada, los incidentes, las detenciones, no solamente de nuestros equipos, sino que también de otros países? Sí, bueno, fíjate que pensábamos que las detenciones habían terminado con Rodrigo y Gonzalo y Michael, que es el otro colega que estaba detenido, y yo. Pero resulta que tenemos información de dos colegas franceses que todavía podrían estar en el Palacio de Miraflores. Nosotros no los vimos, no sabíamos que había otro equipo allí. Y desde las 11 de la mañana tampoco se tiene información de un fotógrafo colombiano de la agencia F. La última vez que lo vieron fue a las 11 de la mañana en Altamira, una zona del municipio de Chacao, aquí en Caracas, y probablemente estaría en una institución de contrainteligencia militar. Ana María. Ya la agencia F se pronunció sobre esto. Para hoy hubo convocatoria a manifestaciones. ¿No tuvo tanta convocatoria como la de la semana pasada? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el análisis que se hace? Parece que no salieron tantos manifestantes como se esperaban de la oposición a las calles de Caracas. Sí, bueno, es que las convocatorias son totalmente distintas. Para la actividad del día de hoy estaba planteado jornadas de concentraciones, más no movilizaciones como la que vimos el 23 de enero. Las del día de hoy era, dependiendo del lugar donde te encontraras, simplemente salir y hacer tu gesto de protesta, y para eso tenían de las 12 hasta las 2 de la tarde. Hay unos vecinos que decidieron llevarlo más allá y cerrar una calle, concentrarse en un lugar. Pero la protesta que va a haber el sábado sí debería ser de las magnitudes de la del 23, o quizás más, porque es la que se llama a la concentración general. Pues las del día de hoy son para mantener la protesta, lo que ellos la oposición llama la protesta activa, lo que se dice aquí, para no enfriar la calle, para mantener el reclamo y para que darle el mensaje al gobierno de que no es que las personas ya se olvidaron de protestar, sino que ahí está latente y que en cualquier momento se sigan reactivando estas protestas. Por eso no son de la misma magnitud. Sí, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes finalmente, Ana María, respecto a lo que va a suceder en las próximas horas y próximos días? ¿Lo más importante es la convocatoria del día sábado? Sí, bueno, primero, mañana hay una convocatoria porque mañana la Unión Europea debería reconocer a Juan Guaidó. Se está llamando pues a apoyar esta iniciativa, no a través de una movilización, pero lo que suceda mañana también es importante porque ya esto tendría o le sumaría como una especie de estocada importante o final para el reconocimiento de Guaidó. Mañana también se va a presentar lo que se denomina el Plan País. Ya se presentó una primera parte a final de año, mañana se presenta la segunda parte, que este plan es la ruta para la reconstrucción económica, política, social, en educación, migración, salud, para la reconstrucción del país. Entonces mañana debería haber pronunciamientos importantes. Se espera también que hable Juan Guaidó y por supuesto que el remate sería el sábado con el apoyo final de la gente a lo que ha sido las decisiones de la Unión Europea. Muy bien, Ana María Rodríguez, te queremos agradecer la gentileza por habernos acompañado desde Caracas a esta hora. Un abrazo, muy buenas noches. Gracias a ustedes, Gonzalo, un abrazo. Volvemos con noticias de nuestro país porque hoy se dictó una sentencia histórica. Por primera vez se condenó por el magnicidio de un expresidente de la República. El ministro Alejandro Madrid sentenció a 6 personas en calidad de autores, cómplices y encubridores por el crimen del exmandatario, quien falleció hace 37 años en la Clínica Santa María. La convicción a la que llegué está contenida absolutamente en la sentencia. Ahí se justifica la existencia de un delito de homicidio.
La convicción a la que llegó el ministro en visita Alejandro a Madrid y que lo llevó a dictar la primera sentencia condenatoria por el homicidio de un expresidente de la República. Durante 19 años, el magistrado investigó la muerte de Eduardo Frei Montalva. Hace una década, caratuló la causa como homicidio y ahora condenó a 6 personas. Al doctor Patricio Silva Garín, en calidad de autor, a 10 años de cárcel. A Luis Becerra Arancibia y a Raúl Lillo Gutiérrez a 7 años de presidio como coautores. Al médico Pedro Valdivia Soto a 5 años como cómplice. Y a los facultativos Helmar Rosenberg y Sergio González a 3 años en calidad de encubridores. Un crimen inédito en Chile, en la más grande operación de inteligencia que jamás se haya desarrollado en tiempos de la República, en 200 años de existencia de este país. Primera vez que ocurre algo semejante, y eso es lo que tenemos que celebrar, que se ha impuesto la justicia por sobre la impunidad. En su indagatoria, Alejandro Madrid acreditó que la segunda operación a la que fue sometido Frei Montalva en la Clínica Santa María resultó clave para su trágico desenlace. Para el magistrado, se trató de un procedimiento quirúrgico innecesario que no se encontraba justificado en los antecedentes clínicos y que la resección o corte del intestino produjo una infección o sepsis que favoreció la aparición de hongos y bacterias oportunistas que provocaron la muerte del exmandatario. Esa operación estuvo a cargo del médico Patricio Silva Garín. En las operaciones también hubo un cúmulo de circunstancias anormales, dolosas. Y aunque el envenenamiento finalmente no se pudo probar, según Madrid sí hubo un elemento extraño que aceleró la muerte de Frei Montalva. Pero existió alguna sustancia química que evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente. El fallo de 810 páginas acreditó que en su calidad de figura principal de la oposición, Frei Montalva fue víctima de espionaje, seguimientos y amenazas por parte de la dictadura de Augusto Pinochet. Con mi marido y algunos de mis hermanos siempre tuvimos la duda que algo raro había pasado. Carmen Frei fue la primera en denunciar públicamente su convicción de que detrás de la muerte de su padre había intervención de terceros. Mi padre merece descansar en paz y creo que hoy día está descansando. Se trata del único caso de un magnicidio en la historia de Chile y creo que es un hecho tan grave y el país debe asumirlo como parte de uno de los periodos más oscuros de nuestro pasado. Casi en paralelo, su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, comentó la sentencia del ministro Madrid. Este fallo nos pertenece a todos, pero por sobre todo le pertenece a Chile, porque el asesinato de un presidente de la República no puede quedar en la impunidad. Histórico porque el país nuevamente se asombra de ver lo que ocurrió ayer, de ver la profundidad de la divergencia en la sociedad chilena, de ver hasta qué punto un grupo de chilenos pensaba que los problemas de Chile se arreglan asesinando. Y en medio de sus vacaciones en el sur del país, el presidente de la República, Sebastián Piñera, también se refirió a la sentencia del caso Frei Montalva. Quiero expresar mi más indignada condena a un acto tan cruel y tan vil. En nuestro país, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, es algo que no solo le hace bien a la familia del presidente Frei, le hace bien al alma de nuestro país. El rol del actual subsecretario de redes asistenciales ha sido cuestionado por la Democracia Cristiana. Luis Castillo fue apuntado por un supuesto encubrimiento del informe de autopsia de Frei Montalva, que permaneció guardado durante años en la Universidad Católica. Para Madrid, sin embargo, su conducta no encuadra con la figura penal del encubrimiento. Él, teniendo información, en lugar de entregarla, la ordenó ocultar. Su responsabilidad es ética. Sentencia de primera instancia sobre el homicidio de un expresidente de la República. Un fallo calificado como histórico y que establece la verdad judicial sobre lo ocurrido hace 37 años con Eduardo Frei Montalva. Y a esta hora, frente al Palacio de la Moneda y a los pies de la estatua del expresidente Frei Montalva, personas que pasaban por el lugar y militantes demócratas cristianos
están participando en una velatón en memoria del expresidente. En este acto, convocado por la DC, se ha manifestado el respeto a la familia Frey y el repudio al conocerse finalmente que tras 19 años de investigación del juez Alejandro Madrid, se confirma judicialmente que el expresidente Frei Montalva fue asesinado, transformándose así en el primer magnicidio en la historia de Chile. Vamos a otros temas, se lo contábamos anoche en directo. Quemaron el Tribunal de Garantía de Letras, la Notaría, el Conservador de Bienes Raíces, todo para hacer justicia con sus manos contra un imputado por homicidio. Una protesta que se salió de todos los márgenes conocidos. La situación se desbordó. No comparto la violencia como la forma como se reacciona, pero entiendo a la familia dolida. Se ensañaron con el juzgado de garantía, con carabineros, con gendarmería, con todo lo que había alrededor de un hombre imputado por homicidio, solo porque querían buscar justicia con sus manos. Nadie puede atribuirse el ejercicio de la fuerza para reivindicar derechos o para ejercer cualquier tipo de violencia que no esté autorizada por el ordenamiento jurídico. Un ataque incendiario nunca antes visto y ocurrió en Rapa Nui. Todo para linchar a Juan Alberto Naoe Ereberi, de 51 años, conocido como el Pakistán, y que la noche del lunes asesinó a puñaladas al sobrino del alcalde, Luis Araki Paoa, de 34 años. Producto de eso, se detiene al agresor, un grupo de familiares del fallecido agrede, ¿no? Y la persona en este momento se encuentra desde anoche en el hospital de Isla de Pascua con lesiones graves. Un ataque que los isleños justifican por temor a que el imputado no fuese condenado como corresponde, ya que la ley Pascua, creada en 1966, le otorga beneficios por sobre lo que estipula la reforma procesal penal que se aplica en el continente. Evidentemente no hay justicia y aquí hay un descontento también de parte de la comunidad, de que en varios casos de vulneración hacia niños no se ha hecho justicia. Y no solamente en esos casos, pero también en otros tipos de delitos que han habido en la isla. Mecanismo la ley Pascua que hace descender en un grado la penalidad respecto de ciertos ilícitos, pero esos delitos son delitos contra la propiedad y delitos más bien de connotación sexual, no en este caso un delito en contra de la integridad física como es el homicidio. La seguridad claramente fue sobrepasada, lo que permitió a los agresores llegar al detenido Juan Naoe. Pido perdón a la justicia, pido perdón a los policías, a la gobernadora, a todos, pero lo que pasó aquí es que la familia salió en una desesperación a decir, esto no puede estar en la isla. Descontrol de un clan familiar y de otros isleños que de las piedras pasaron a los artefactos incendiarios, generando que el inmueble donde funcionaba el juzgado de letras, el de garantía, el conservador de bienes raíces y la notaría se quemara por completo. Se perdió mucha documentación, se destruyó completamente el tribunal, el mobiliario quedó inutilizado y la notaría, que funciona prácticamente en el mismo edificio, también quedó destruida y se perdió el material que allí existía. Preocupación en el máximo tribunal del país, no solo por la pérdida de documentación, sino que también por la salud de los trabajadores, ya que las garantías de seguridad no estarían dadas para seguir funcionando correctamente. Por ello, lo que hemos planteado al Supremo Gobierno es la preocupación nuestra por la falta de seguridad y protección y pedirle que se adopten las medidas que sean necesarias, y eso necesita una coordinación probablemente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para poder obtener una solución. La tarde de este miércoles, Juan Naoe fue trasladado en un avión ambulancia al continente. Pese a los incidentes, fue formalizado por el delito de homicidio, decretando su prisión preventiva, la que cumplirá en un penal de Valparaíso una vez que se recupere de sus lesiones. Lideró una banda para robar en el negocio de su ex jefe, que lo había empleado por 5 meses. Atacaron con máscaras y pasamontañas, pero el suyo no le tapó toda la cara. Lo reconocieron y ahora pasará 10 años en la cárcel. Quien está en el suelo se preguntó por casi 2 años cómo lograron entrar con tanta facilidad a su negocio. Sospechas tenía, eso lo denunció, la verdad llegó.
Todo se remonta a marzo de 2017 en Macul. 5 sujetos encapuchados, con pasamontañas y máscaras, también con armas de fuego, puesta en escena coordinada, atacaron directamente al dueño. Salen de un automóvil, se estacionan en posición de arranque en el frontis de una carnicería. Y se encapuchan adentro del vehículo. Bajan con escopeta, revólver, pistola. Y ahí me agarran ahí, mientras yo resistía con ellos, me agarran, tiran para acá y ahí me pegan. Me tiran al suelo. Escaparon en el mismo auto que llegaron, uno robado para cometer este delito, aunque también podrían haber participado en otros, eso está en investigación. Los roles estaban distribuidos, uno debía contener al dueño, con él forcejeó en todo momento, antes lo golpearon con la pistola, los demás directo a la caja registradora, con la misma confianza entraron a la pieza, ahí estaba su esposa con sus 2 hijos. También ingresan a las dependencias interiores que corresponden a la casa de quienes trabajan en dicho lugar. A nosotros nos tenían apuntando con una pistola, un joven de una máscara blanca. Se llevaron 2 millones de pesos en efectivo. El plan que parecía perfecto no lo fue, o al menos para el único imputado. Daniel Ignacio Soto fue reconocido por los dueños. Su pasamontañas le jugó una mala pasada. Tenía agujeros, digamos, en los ojos un poco más grandes de lo habitual. Le cubría solamente la boca, hasta para eso fue pavo. Lo increíble es que Daniel Ignacio Soto trabajó 5 meses en la carnicería, conocido del barrio, también de la familia. Necesitaba ayuda, lo dejaron atender. Dicen que la droga lo hizo cambiar. Pena, no sé, impotencia, que tú le tendiste la mano. Una persona que comió en tu casa, alojó en tu casa, trabajó con uno y venga y haga esta maldad, porque fue una maldad. Ahora están un poco más tranquilos. El ladrón y ex trabajador de la misma carnicería que asaltó fue condenado a 10 años de cárcel por robo con violencia. Eso mientras los otros 4 asaltantes continúan prófugos. Con overoles, máscaras, martillos y armas llegaron al menos 5 delincuentes a una galería en Temuco para asaltar joyerías. Dispararon en al menos 7 oportunidades, provocando pánico entre los trabajadores. Hasta ahora no hay rastro de ellos. ¡Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz! ¡Apaga las luces! Siete disparos y en tan solo 2 minutos les bastó para cometer el atraco. Con auto y todo, estos individuos ingresaron a la Galería Teodoro Rivera de Temuco para cometer el cinematográfico asalto. Uno andaba con morero blanco que se tiró para acá y los otros se ganaban allá y andaban con máscara como de payaso, igual gris, azules. Fue como una escena sacada de una serie de televisión, dijo la familia Conus, propietarios de las joyerías afectadas y quienes incluso intentaron defenderse. Bajan, hacen tirar las vitrinas, entran, le tiran cosas a mi hija, le pegan a mi hijo también, él se defiende, le tira una caja fuerte chica que teníamos, se va contra las vitrinas. Y eso, pues ahí salgo yo, porque yo estoy en la otra joyería, estaba arriba trabajando. ¿Y usted busca el arma al tiro? Claro, pues obvio, pues si se escucha todo, y sí, pues. ¿Y se le trabó el arma? No pude disparar. ¿Usted apuntó? Sí, pues se le apunté, bueno, y no hubo caso, bueno, no pude. Se trabó la caga. Minutos antes, su hijo se había enfrentado cuerpo a cuerpo con los individuos. Mi hermana corre hacia adelante para cerrar la puerta y yo igual, y la tiran para atrás. Yo retrocedo y empiezan a romper la vitrina y a insultar, a gritar. Y yo empiezo a agarrar, había una caja fuerte como de este tamaño y se la tiro en la cabeza a uno. El huevón se pega con la vitrina y después me empezaron a intimidar con arma y todo para que subiera. Y yo subía, sacaba cosas y se volvía hacia abajo y se la volvía a tirar. Fueron los 2 minutos más largos de sus vidas, sobre todo para la única mujer que estaba en la joyería y con 6 meses de embarazo, y quien vio pasar los 7 balazos percutados por los antisociales y por un carabinero que intentó repeler el robo. Los individuos con elementos contundentes, con martillo y hacha, proceden a romper la vitrina y donde sustraen. Posteriormente inician la huida. En ese momento donde Carabineros intima la detención y ante ello, ante la negativa de esto, se hace uso del arma de fuego. Tenemos una persona que está herida y en estado de shock, que es una mujer embarazada que estaba dentro de la joyería. En este minuto nosotros, a través del programa Apoyo a Víctimas, estamos enviando psicólogos para poder apoyarla. Ella está en el hospital.
En el sector San Antonio de Temuco dejaron abandonado el vehículo utilizado en el atraco. Siguieron por la ribera del río Cautín, donde fueron botando ropas y motos. Estaba todo preparado y el OS9 de Carabineros aún trabaja en la búsqueda de los ladrones que huyeron con un monto cercano a los 50 millones de pesos en joyas tras el asalto que conmocionó el centro de Temuco. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Apaga la luz. El 2018 creció el número de chilenos que tiene una deuda y no puede pagarla. Es una cifra preocupante porque los montos impagos van en aumento. Y ojo, son los adultos mayores el grupo que más crece en morosidad, incluso los que reciben la pensión básica solidaria. ¿Qué tan endeudados estamos? Demasiado. Hasta acá arriba. Mucho. Mucho. Simple, no hay dos opiniones, la mayoría de los chilenos está con el agua hasta el cuello. Las deudas se acumulan y complican a millones de familias. Igual uno tiene que pensar antes de endeudarse. Tienes que vivir a medida de tu sueldo, nada más. Se acabó. Parece una receta fácil, pero... Empezamos por la necesidad, de todas maneras. Por necesidad y a veces igual por darle en el gusto a cosas que no lo alcanza para los hijos. El 2018 cerró con más de 4,5 millones de morosos, es decir, personas con al menos una cuota impaga. En promedio deben más de 1.700.000 pesos, una cifra que creció un 10%. Son las mismas personas que están en mora, permanecen en mora y acumulan mayor mora. O sea, existen repactaciones, pagan otras cosas y la mora sigue aumentando. Bueno, muchas personas efectivamente quedan en la bicicleta, entonces se consiguen un nuevo financiamiento para pagar el anterior, pero ese nuevo financiamiento podría ser, por ejemplo, más caro que el otro. Pero un segmento preocupa aún más. Estamos endeudados un poco porque ganamos demasiado poco. Yo recibo 160. No alcanza. Uno gana casi para comer, ¿no? Para pagar la comida, la luz, el agua, el gas. Si uno se quiere vestir ya un poquitito mejor, ya tiene que por obligado endeudarse. Más de 350.000 adultos mayores tienen deudas y no pueden pagarlas. 46.000 de ellos reciben pensión básica solidaria y deben más de 700.000 pesos en promedio. Es preocupante porque este segmento, en términos generales, no solo pensión básica solidaria, ha mostrado un ritmo de crecimiento importante en los últimos 2 años. Tiene que consumir alimentos, tiene que gastar mucho en remedio, pero nuevamente, el sobrepasarse y el sobreendeudarse al final del día es como pan para hoy y hambre para la mañana. No hay que demonizar el endeudamiento. Así abordó las cifras el ministro de Hacienda. Reconoció que es un tema que están analizando, pero... Lo lógico en una economía que crece es que aumente el número de personas que se endeudan, aumente el monto de la deuda. Lo importante es que eso sea sostenible. Por eso, atención con esta fórmula. Tú no deberías tener gastos financieros que no sean superiores al 30-35% de tu ingreso. Y lo que pasa en muchas personas, que los gastos financieros, la cuota más los intereses pueden ser el 80%. Entonces al final, ¿qué pasa? Que por ejemplo no te pagas la cuota pero no tienes para pagar el supermercado. Claves para evitar el sobreendeudamiento y la casi inevitable morosidad. Y este dato sorprende. El último año, el número de nuevos afiliados a las AFP de origen extranjero superó al mismo número, pero de afiliados de Chile, reflejo de un país que cambia también en el mundo laboral. ¿Cómo fue el tema de insertarse laboralmente acá en nuestro país? Al principio me costó un poco por la cuestión de los papeles, sí. ¿Tú tienes alguna profesión? Sí, soy abogado. La respuesta sacude de entrada. Angie dejó su Venezuela natal hace 2 años. La situación de su país la obligó a emigrar hacia Chile. Hoy trabaja de garzona en Providencia y pese a dejar de lado contra su voluntad las leyes, dice sentirse laboralmente feliz. Poco a poco pues uno caminando, buscando empleo, en algunas otras partes nos dieron la posibilidad de hacernos un contrato e insertarlo lo que es en el campo laboral. Como el de Angie Lagos, los casos abundan. Venezolanos, peruanos, colombianos, haitianos se han convertido en parte importante de la fuerza laboral de nuestro país. Es que las cifras no mienten. En su más reciente estudio, la Superintendencia de Pensiones dio a conocer cómo al mes de septiembre de 2018 la cifra de nuevos afiliados a las AFP llegó a poco más de 470.000 personas. De ese total, 228.000 son inmigrantes, representando un 48% del universo, mientras que los chilenos llegan al 46%. Eso es positivo en el sentido, sobre todo, que estos inmigrantes están trabajando y lo están haciendo en el mercado formal, que
Eso también tiene implicancias desde el punto de vista de que pagan impuestos, lo cual también es bueno para el erario público. Y si se trata de desglosar el total hoy de afiliados extranjeros, la delantera la toman los peruanos, llegando a los 217.634. Con casi 100.000 menos le siguen los venezolanos y poco más abajo, en el tercer lugar, los colombianos con 107.924 afiliados al sistema de AFP. Cada uno de ellos es una experiencia, distintas realidades, múltiples sensaciones. El campo laboral los recibió en Chile y así lo reflejan. Difícil al principio porque nada fácil. Tengo un trabajo formal. Trabajo de secretaria en un estudio jurídico. Mi papá también trabaja aquí, trabaja medio turno, mi mamá es ama de casa. Pero ¿cuáles son los factores más influyentes a la hora de analizar por qué la tasa de crecimiento de afiliados al sistema de AFP se carga hacia los inmigrantes? Los que vienen a trabajar. Entonces, que se incorporen más al mercado laboral que otras, que digamos que el promedio de los chilenos es bastante esperable. A partir del esfuerzo que se ha hecho en el Ministerio de Interior de regularizar la situación de los migrantes, se ha formalizado el trabajo de ellos y se han afiliado al sistema de seguridad social. Hace rato la migración se instaló en Chile, pero hoy, en 2019, las cifras reafirman que cada vez se siente más parte de nuestro país. Una nueva batalla por las esquinas. Esto ha ocurrido entre comerciantes ambulantes en Viña del Mar. A golpes terminó la disputa que atemorizó a los transeúntes, quienes piden más control en la calle. Pelean a vista y paciencia de todos los transeúntes. Son comerciantes ambulantes que tienen tomadas las calles en Viña del Mar. Lucha descarnada por territorio en la ciudad jardín. Va y pesca un paraguas eso del palo del quitasol y le pega en la cara. Entonces, y ahí se metió a otra persona a defenderla. La masacraron entre dos aquí. Y si las otras personas no se meten, la hubiesen matado ahí porque la tiraron hasta la calle. Deben controlar más todo lo que es permiso para los ambulantes. Y además hay harto ambulantes sin permiso también. Peligroso porque aleja a los turistas, peligroso para los niños que vienen a turistear. Tomadas del pelo, 3 mujeres se enfrentan en calle 14 Norte, a pasos del mall y a 2 cuadras del borde costero. Pero lo peor viene después, cuando 2 sujetos intervienen. A palos intentan separar a las iracundas vendedoras, todo a metros de un retén de carabineros. Andamos tranquilamente, ellos se pelean y se cruzan entre la gente y ahí te sabe que de repente ellos no pelean una mano limpia. Supone que tendrían que estar en un lugar donde le designe la municipalidad. Ponen a toda la gente también, que anda paseando, ve eso que es tan feo. Nuevo episodio de violencia en las calles. Avenida Valparaíso ya ha sido blanco de otros enfrentamientos y a mediados de diciembre limpiaparabrisas se enfrascaron a golpes con un automovilista. El municipio intenta contener la situación, pero no están dispuestos a arriesgar a su personal. No sacamos nada con tener inspectores, sino contamos que esos inspectores vayan acompañados con carabineros. Son personas que son muy agresivas y yo en realidad no puedo exponer a mis funcionarios. Al final, 3 detenidos, 2 chilenos y una persona de nacionalidad venezolana quedaron libres y citados a declarar. Las 3 personas tuvieron lesiones y fueron derivadas a la fiscalía previa autorización del fiscal. La falta es ejercer el comercio ambulante en la vía pública, pero a raíz de esta riña también es un delito de lesiones que también se informa a la fiscalía respectivamente. Decreto municipal para limpiar las calles de comerciantes ambulantes que por ahora sigue en deuda. Difícil trabajo para contener estos hechos de violencia que muestran la peor cara de la ciudad jardín a los turistas en plena temporada estival. 24 horas Deportes. Gary a Inglaterra, mañana se decide si Medel continúa o no el fútbol turco. Y el Rey a semifinal, Arturo Vidal junto al Barcelona golearon y ya están en la ronda de los 4 mejores de la Copa del Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, estamos cerca de que se cierre el mercado de pases en el fútbol europeo. Y en Turquía, la prensa local señala que Gary Medel va a solicitar a la FIFA quedar como jugador libre. El fútbol turco está pasando por un pésimo momento económico y el Besiktas no escapa de eso. Y le debe parte del sueldo al jugador chileno, que quiere ahora regresar al fútbol inglés. ¿Se podrá dar este escenario para el seleccionado nacional? Vemos detalles en la siguiente nota.
Todo indica que la estadía de Gary en Turquía estaría llegando a su fin. Yo sé las cosas que tengo que hacer y las tengo súper claras. La decisión ya está tomada. Medel se aburrió de los problemas económicos del Beşiktaş y luego de varios meses sin pago, buscaría su salida del club en la FIFA. Gary Medel ha pedido a los dirigentes del Beşiktaş que lo dejen partir a Inglaterra. El Pitbull exige su libertad. La estrategia de su representante es que si no se le paga lo adeudado dentro del plazo legal, pueda desvincularse para así negociar como jugador libre su arribo al West Ham United de Manuel Pellegrini. Estamos tranquilos, no vamos a decidir ahora lo que vamos a hacer. No voy a hablar de rumores porque hay muchos nombres rondando el club. Y aunque el ingeniero no entrega pistas de su interés por el ex cruzado, lo cierto es que los Hammers ya presentaron una oferta por su pase, $8.5 millones que fueron rechazados por el Beşiktaş. Por supuesto, toda la personalidad del jugador son las consideraciones más importantes que uno tiene que tener en determinados clubes de acuerdo al presupuesto que uno pueda gastar. Las condiciones cambiaron y el traspaso parece inminente, lo que significaría el retorno del Pitbull a la Premier League, donde ya jugó en la temporada 2013-2014 defendiendo la camiseta del Cardiff. Luces, cámara, acción. Con 31 años, Gary prepara su desembarco en Londres, una dupla chilena que busca revencer el fútbol inglés, un fiel escudero para un ingeniero que sigue perfeccionando su obra en la Academia de los Martilleros. Y de un campeón de América a otro, con Arturo Vidal, ya la imagen nos acompaña acá incluso en nuestro estudio. Está feliz, claro, su equipo clasificó a semifinales de la Copa del Rey. Tenían que revertir un 2-0 en contra, partido que se dio en la ida, ese resultado, frente al Sevilla. Por eso Ernesto Valverde metió toda la carne a la parrilla. Pero preocupación, porque Arturo Vidal fue desde la banca. De todas maneras, jugó cerca de 20 minutos en esta goleada frente al Sevilla. Mucho la gran competencia del Rey, tiene apenas 22 años, es brasileño y se llama Artur Melo. Un Artur que evidentemente pesa y mucho en este equipo. Todo el mundo habla de que tiene ese ADN Barça, incluso los propios jugadores dicen que le recuerda a Xavi Hernández y eso aquí son palabras absolutamente mayores. Esa comparación es la que le juega en contra a Vidal, incluso Lío lo dijo. De verdad que es muy parecido al estilo de juego de Xavi. El banco de suplentes este miércoles, Artur o Arturo, ha sido uno de los temas preferidos de la prensa española. Es uno de los grandes dolores de cabeza de Ernesto Valverde. ¿A cuál de los dos alinear como titular? Tiene delante una gran competencia que es Artur, esto es cierto, pero Artur es necesario para un tipo concreto muy de partidos, especialmente en el Camp Nou. Adentro Arturo. El volante chileno ingresó a los 75 minutos. Este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años. Barcelona en semifinal de la Copa del Rey con Vidal en la lucha por ser titular contra el preferido de la prensa catalana, el brasileño Artur. Entró muy bien Arturo Vidal. Y estamos 1-0 para el equipo de Ernesto Valverde. Esto pudo haber cambiado la historia. Hubo penal para clasificando así a semifinales de la Copa del Rey. Seguimos con el fútbol internacional y hubo un minuto de silencio hoy en este partido del Nantes, el ex equipo de Emiliano Sala, del delantero argentino, frente al San Etienne, y además el árbitro del partido paró el encuentro el minuto 9. Él jugaba con la camiseta número 9. De manera simbólica, el minuto 9 detiene el partido como homenaje a Emiliano Sala. Recordemos que todavía se está en la búsqueda, una búsqueda ya privada, donde autoridades han señalado que podrían haber encontrado restos de la aeronave donde se desapareció en el Canal de la Mancha, que llevaba al futbolista, lo trasladaba desde Francia hasta Inglaterra. Ahí está. Seguimos con compacto del torneo Fox Sport, ya finalizando la fase de grupos, más bien el todos contra todos. La final se va a jugar el día sábado entre Universidad Católica y Everton de Viña del Mar. Golazo de Esteban Pavés a los 11 minutos del primer tiempo. Ahí ante más de 8.000 personas en el Estadio Sausalito, el volante central lograba la apertura del marcador. Colo-Colo frente a Everton. Aquí la lesión de Matías Saldivia
tuvo que ser reemplazado, se le salió el hombro, ay, uy, así cayó el defensa colocolino, el minuto 23 del primer tiempo. A los 34 ganaba Colo-Colo, jugaba mejor respecto a los partidos que le hemos visto en este torneo y también el de la noche alba. Andrés Vilches recibía de volados para anotar el 2-0. Nos vamos al minuto 43, seguimos en el primer tiempo, donde va a llegar el descuento, el 2-1, golazo de Álvaro Madrid, el volante del equipo de Gustavo Díaz. Everton, que empató con Universidad Católica, le ganó 1-0 a Unión Española y ahora le gana por 3-2 a Colo-Colo. Jugará entonces el día sábado a las 7 de la tarde la final con Universidad Católica, el campeón del fútbol chileno. A los 11 del segundo tiempo llegaba la paridad transitoria con Maximiliano Cerato, quien logra batir a Agustín Orión. Fue titular hoy Orión. Antes lo había hecho, recordemos, Brian Cortés. Ahí el 2-2, con un muy buen gol. Mire, ahí está. Y luego, el minuto 37, no está bien con los pies Orión y después comete penal, sanciona César Deichler. Y el Juan Cuevas va a anotar el 3-2. Definitivo triunfo de Everton y la preocupación que existe en Colo-Colo ya con estos 4 partidos jugados y 4 derrotas. Claro, en periodo de pretemporada, pero no ha podido encontrar el buen rendimiento en Colo-Colo el técnico Mario Salas. Bien, y esta historia es sorprendente. Hay polémica, cuestionamientos y debate en el fútbol argentino, producto de la suspensión de un encuentro en la división Primera B Metropolitana, donde el árbitro suspendió el partido por falta de seguridad. No estaban dadas las condiciones, así señaló. Pero resulta que lo acusan al árbitro de suspender el partido porque después tenía que ir a trabajar. ¿Sabe cómo? Como cantante, árbitro cantante, sí. Esta es la historia que causa bastante polémica en Argentina. Mira. Se llama Germán Bermúdez y es el hombre de la polémica en Argentina. En 23 años como árbitro nunca vivió un partido como el de este sábado. La cara de Bermúdez lo dice todo, ¿no? Y es que Bermúdez decidió suspender el duelo que dirigía en la tercera división argentina por incidentes fuera del estadio. La reacción no se hizo esperar. Claro, los hinchas alegaban que los disturbios habían terminado, pero Bermúdez se mantuvo como un roble. Está diciendo que no. Te está diciendo que no. En todo momento, el árbitro convenció a futbolistas, dirigentes e hinchas que no se jugaba. Todos querían volver al partido, menos él. El árbitro es el único que interpreta o decide no jugarlo o no. Si no se puede, no se puede. ¿Querés esperar 20 minutos? La actitud sospechosa del referee derivó en una teoría. El mismo día del partido, el protagonista de esta historia tenía un evento, y es que además de árbitro, Bermúdez es cantante. Amigo mío, que desde que el tiempo fue tiempo va sembrando guijarros. Fanático de Joan Manuel Serrat, el juez es conocido por sus tributos al cantor español en toda Argentina. Por eso este afiche levantó las dudas. Bermúdez tenía un concierto a las 21:30 del sábado, horario y día que coincidían con el del partido suspendido. Lo que me llama la atención es que se pueda plantear algo tan absurdo y tan descabellado como que un árbitro abandonara un partido porque se fuese o a trabajar o a cantar. Una defensa que Bermúdez ha debido realizar a lo largo de su carrera, la rara mezcla de ser árbitro y al mismo tiempo cantante, imitador de Serrat. Para los hinchas. Bermúdez, anda a cantar. Es la inédita historia de un árbitro cantante que busca mantener sus dos pasiones, y es que, como dice Serrat, cada loco con su tema. Y mi soledad. Canta bien igual, ¿ah? Ya, y estamos metiéndonos en Copa Davis, transmisión del área deportiva de Televisión Nacional de Chile para el día viernes y sábado frente a Austria, allá en Salzburgo. Recibimos el informe de nuestro periodista Pablo Ramos. Mañana se sorteo, conocemos cómo va a iniciar esta serie, donde Nicolás Massú tendrá que lamentar la ausencia del doblista Julio Peralta. Los
Los chilenos ya se preparan para enfrentar a Austria en sintonía con Mozart, en la tierra que los vio nacer, Salzburgo, locación también de una de las películas clásicas del cine de todos los tiempos. Aquí también se grabó La novicia rebelde, ganadora del Oscar a Mejor Película el año 65. ¿Habrán visto este film los tenistas chilenos? Yo nunca la he visto, pero nada, ahí está la parte de que hay que hacer. Ambiente distendido en la práctica nacional, a pesar de solo un problema que surgió para el capitán Masu. Julio Peralta llegó desde Estados Unidos lesionado de la muñeca derecha y no se alcanzará a recuperar para estar disponible para jugar el dobles del sábado. Es la primera baja de Chile. Todavía no está definido quién juega, hicimos un par de dobles por si acaso, nada, igual, como siempre estoy preparado. Las opciones de Masu son dos. Primero, que juegue Nicolás Jarry si Chile va 2-0 arriba el viernes, o Tomás Barrios en caso de que el marcador marche 1-1. El único seguro en el partido de duplas será Hans Polimnik, quien tendrá una suerte de localía en Salzburgo. Su familia paterna reside en esta ciudad. Son todos austriacos. Soy austriaco, pero espero que Chile gane porque juega Hans. También está su padre, con pasado como futbolista profesional aquí. El primer arquero austro con más partidos sin que le hayan metido un gol. El papá de Bastian Schweinsteiger, que me pegó después en la cara y yo tuve varias fracturas. Le fracturó como por siete partes en la cara y se tuvo que retirar del fútbol. Una baja por el lado de Chile, pero también podría haber otra por el lado austriaco. El número 8 del mundo en dobles, Oliver Marag, aún no se recupera de una lesión de tobillo y podría retirarse de la confrontación que tendrá su sorteo este jueves en la ciudad de Mozart. Qué bella ciudad Salzburgo. Oye, mira, el gol olímpico más fácil de la historia. Eso dicen. Ahora, hacer un gol olímpico nunca es fácil. El tema es que acá el portero no estaba. Se avivó Oussama Idrissi, que anotó para el AZ Alkmaar en el fútbol holandés, aprovechando que el portero estaba ahí adelantado, estaba en indicaciones, ordenando su defensa. Golazo igual. Y su equipo, de quien se avivó, ganó 2-0. Avivado. Sí, ahora yo le pego y aunque no hubiese estado arquero, no la meto ahí. Por eso no es tan fácil. Pero dicen que es el gol olímpico más fácil de la historia. Bueno, está buenísimo. Bueno, ya con esa imagen viral, como siempre, así nos despedimos de nuestro informe aquí en 24 Horas Central. Gonzalo Ramírez. Muchas gracias por la información. Muy buenas noches. Esto le va a interesar a usted. A ver, me quedo atento. Sí, porque es de su época. A ver. Varias horas tuvieron que esperar los fanáticos del grupo Backstreet Boys para conseguir entradas para el show que van a realizar el próximo 28 de febrero en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, y para mala suerte de muchos, las entradas se agotaron en las primeras 2 horas de la venta general. Un hito, es un hito. Si en 15 minutos en la preventa se agotó más del 30% de las entradas disponibles, en su venta general en menos de 2 horas los tickets se fumaron. Unas 7 horas de espera más o menos, pero valió la pena. Pude comprar mis 5 entradas para mi polola, para mí y mis 3 amigas. Así que por fin. No nos imaginamos que iban a durar tan poco. La verdad, esta respuesta de venta de tickets ha sido muy sorpresiva para toda la gente que hace el festival.
Un impresionante show de luces, efectos audiovisuales, coreografías y un despliegue técnico similar a este. Eso mostraría el grupo noventero. Estamos seguros que va a ser un número que promete en un 100%. Al menos se espera que la banda presente 15 de sus éxitos. Cuenta regresiva para el certamen Viña Marino, que ya tiene 2 de sus noches con tickets agotados, 28 y 1 de marzo. La fiebre festivalera que comienza a mostrar sus favoritos. Fueron 30 milímetros de agua los que cayeron en las últimas horas al interior de la región de Antofagasta. Cortes en rutas, cierre de complejos turísticos fueron algunos de los efectos del llamado invierno altiplánico y que mantiene en alerta amarilla la provincia de Loa. Que la crecida del río fue muy grande, fue terrible, está pasando mucha agua. Estaba pronosticado. Las primeras gotas cayeron en Toconao, poblado aledaño a San Pedro de Atacama. Comenzaron débiles, pero en una hora cayeron casi 30 milímetros de agua, provocando cortes de camino y deslizamientos de tierra en toda la zona que comprende Alto Loa. Tenemos los caminos cortados para casi todos los pueblos de la comuna. Nuestra comuna se compone de 9 pueblos y en este momento tenemos 7 pueblos que no se pueden llegar. Está trabajando las máquinas de vialidad, ¿no es cierto? Tuvieron una reacción muy positiva, hoy muy temprano salieron a trabajar y en cuanto a personas damnificadas, no tenemos damnificados. Son los efectos del invierno altiplánico el que mantiene con alerta amarilla a la provincia de Loa en la región de Antofagasta, fenómeno que pilló de sorpresa a miles de turistas que se encontraban de paseo. ¿Primera vez acá en San Pedro? Sí. ¿Se encontró ayer con lluvia? Exquisito. Los truenos, relámpagos, espectacular. Me encantan. Espectacular, porque en Santiago casi no llueve y aquí con truenos y relámpagos fue hermoso. ¿No le dio quizá un poquito de miedo? Nada, me encantan los truenos. Sí, de sorpresa. O sea, habíamos visto más o menos en Santiago que podía llover, pero acá fue súper sorpresivo y entretenido también, pues. Situación que mantiene con acceso restringido a varios complejos turísticos, entre ellos las lagunas Chaxa, Miscanti y Miñiques, los geysers del Tatio y las termas de Puritama, escenario que complica a los turoperadores, el que podría extenderse por un par de días más. De 10 a 20 milímetros debieran caer día miércoles, jueves y la actualización de las tormentas eléctricas hasta el día domingo. Los turistas invierten mucho dinero en llegar acá y muchas veces tienen que simplemente regresarse o no pueden hacer las excursiones como ellos lo tenían planeado. Ante todo, las empresas deben pensar en la seguridad, no emprender rutas que pueden resultar en malas experiencias. En la ciudad de Calama, en tanto, aunque el impacto fue menor, se registraron casos aislados de personas damnificadas, condición meteorológica que se extendería hasta el día viernes, al igual que la alerta amarilla en la provincia de Loa. Y la justicia rechazó este miércoles el sobreseimiento del cardenal Ricardo Echati en la causa que investiga un supuesto encubrimiento por denuncias de abuso sexual que enfrenta el ex canciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo. Este último se mantendrá con arresto domiciliario nocturno y no con prisión preventiva, una decisión que desató la furia de la familia de las víctimas. ¿Están de acuerdo con esta acusación, no? ¡Violador de mierda! ¡Eso eres! Alcanzó a poner un pie fuera del centro de justicia y los familiares de las víctimas ya manifestaban su indignación. ¡Abusador de mierda! ¡Pedófilo! Impotencia porque rumbo a su casa se fue el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, el ex canciller del Arzobispado de Santiago, a quien la justicia investiga por presunto delito de abuso sexual contra menores. El hombre que alguna vez fue el encargado de recibir las denuncias y que acabó autodenunciándose en 2017. Por eso la Fiscalía en esta jornada exigió reponer la prisión preventiva, pero el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario nocturno. Señor Muñoz, si usted incumple un ápice el régimen cautelar que se le ha impuesto, vuelve y se queda. ¿Entendió? Sí, magistrado, lo entiendo. Bien. Eres un pedófilo. Respecto a los hechos que han sido formalizados, mi cliente tiene una versión o una opinión o una postura que es derechamente que los mismos no ocurrieron. Esa víctima era mayor de edad desde julio del 2017. Saquen ustedes sus conclusiones a lo que quiero decir.
Caso en el que además el Ministerio Público investiga un supuesto encubrimiento de parte del cardenal Riccardo Ezzati, cuya defensa pedía este miércoles su sobreseimiento definitivo. ¿Cómo ha sido tratado el señor cardenal cuando todavía ni siquiera no podíamos discutir? Indigno, mafioso, delincuente. Lo que se pretende acá es no ser investigado. Si eso es lo impresentable. Él puede ser investigado igual que todo otro chileno y sujetarse en definitiva a las obligaciones y derechos que también tiene todo imputado. Así el tribunal rechazó este miércoles la solicitud de la defensa del cardenal Riccardo Ezzati, por lo que la investigación por presunto encubrimiento contra el máximo representante de la Iglesia Católica en Chile seguirá en manos de la Fiscalía. Luego del proyecto presentado por la diputada RN Sofía Cid, preguntamos en nuestro Facebook: ¿estás de acuerdo con la propuesta que busca sancionar a los padres si sus hijos beben alcohol en la vía pública? Un 80% de nuestros usuarios indicó que sí, el 20% aseguró que no. La encuesta está abierta. Ingrese al fanpage de 24 horas y nos puede entregar su opinión. Y en esta jornada marcada por varias informaciones, incluida la deportación del equipo de prensa de TVN, en 24horas.cl puede revisar nuestro especial de la crisis que vive Venezuela, la actualidad del día, reacciones de Guaidó y Maduro, análisis, entrevistas, actualización de la llegada del equipo de 24 horas a nuestro país. Todo está en 24horas.cl. Comenzamos así a despedir esta edición central de 24 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que descanse. Muy buenas noches.